Gracias, listos. Pues muy buenos días tengan todas y todos. Es un gusto nuevamente estar acompañándoles en este conversatorio, esta charla de café entre amigas y amigos. Vamos a seguir platicando sobre los principios constitucionales y convencionales en torno a la justicia digital. Agradezco profundamente a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que tengamos esta plática, principalmente a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y bueno, pues también saludo con especial afecto a las alumnas y los alumnos que ya se incorporaron en nuestra plataforma y que gentilmente van iniciando, abriendo sus cámaras en términos de los reglamentos de la Escuela Judicial para los efectos conducentes. En la jornada del día anterior, el día de ayer, estuvimos platicando sobre un par de reflexiones en torno a cómo la justicia digital ha venido a tratar de desarrollar, digamos, dos principales déficits o retos que enfrentaba la justicia en términos generales. El primero está vinculado con hacer más eficiente los tiempos y los trámites al interior de los tribunales, al interior de los juzgados. Y esto, evidentemente, agiliza, por supuesto, la labor de los funcionarios y da la posibilidad de eliminar distintos cuellos de botella que se tenían en el procedimiento interno para poder llegar ya o poner el asunto en estado de resolución. Vimos también que en la parte interna, digamos, de este procedimiento, se tienen que garantizar el cumplimiento de los principios relacionados con el derecho humano de acceso a la justicia, tales como jueces independientes, como tribunales previamente establecidos, la normatividad adecuada, que siempre dé la posibilidad de que haya opciones para el justiciable, para intentar agotar ya sea los trámites tradicionales o que de costumbre los conocemos de manera física, o acceder justamente a las plataformas digitales para lograr también los mismos objetivos que se buscan. Y también tuvimos oportunidad de mirar un ratito un video sobre una audiencia en el metaverso, y de ahí nos involucramos de una manera bien interesante justo en las posibilidades, ¿no? Jugamos un poco con estos escenarios de posibilidades acerca de cómo puede influir, mejorar o, digamos, cuáles serían los aspectos negativos y positivos que tendría la utilización del metaverso. Y fue muy importante la participación de todos ustedes el día de ayer, sobre todo para temas delicados como tiene que ver la violencia en contra de las mujeres, para efecto de no revictimizarlas y tener que enfrentarse a los abogados o a las personas a las que se les ha denunciado, por ejemplo, sería importante. Otro de los temas que ya no alcanzamos a tratar tiene que ver con los jueces sin rostro, por ejemplo, que es una modalidad que hemos experimentado en América Latina, principalmente en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. Y al respecto, bueno, pues estos jueces sin rostro surgen por la constante presión de los grupos de la delincuencia en contra de los resolutores, ¿no? Y a efecto de evitar atentados a la vida y a la integridad de los jueces, pues se optó como política judicial importante en una época más o menos sobre los 90, inicio del 2000, señalar el nombre de los jueces, ni mucho menos mostrar el rostro de los mismos para el efecto de que pues no hubiera ninguna venganza en contra de ellos, ya sea durante el procedimiento que se estaba siguiendo y con esto amenazar, amedrentar, aterrorizar justamente al Poder Judicial que estaba llevando los casos de los principales capos, por ejemplo, de la droga o de la delincuencia en términos generales. Y si bien esta decisión, años después, fue cuestionada incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó que era ilícita este tipo de actuación porque
como todos sabemos, bueno, siempre ha habido los excesos en cualquier esquema o cualquier sistema, y bueno, pues fue claro el cambio también que ante una deficiente regulación, porque pues estaban iniciando justamente esas etapas, pues empezaron a ver más o menos cómo iba a funcionar, pero lo importante es que tenían que garantizar la integridad de quienes invisten al Estado y toman decisiones judiciales. Así que bueno, pues también el tema del metaverso o los avatars, pues también podría apoyar un poco en ese sentido, pero también pensamos que puede tener los aspectos negativos de lo mismo y evidentemente la práctica es la que nos enseñaría, justamente nos daría la lección de cuáles serían los errores o los alcances negativos que pudieran llegar a tener la utilización de esta tecnología. Bueno, pues esto solamente es por lo que hace a la justicia digital desde el enfoque como una herramienta tecnológica que ayudaría justamente a gozar de una visión, sobre todo desde el ánimo o desde el punto de vista de hacer más eficiente, hacer mucho más ágil el acceso a la justicia, insisto, desde un punto de vista como servicio público, donde tenemos que mejorar nuestros propios tiempos, nuestros procedimientos, generar los protocolos de tramos de responsabilidad para que no haya, digamos, una desviación en el procedimiento, que haya como aquellas veces que escuchamos que se escondían los expedientes o que salían de lugares que en teoría deberían estar como con cierta secrecía para evitar que los imputados, por ejemplo, pues no supieran que ya había una orden de aprehensión, de arresto, de citación, y les daba tiempo, pues, para fugarse, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo esto está, insisto, enfocado a la parte de la tramitación. Pero también dijimos que la justicia digital estaba enfocada también como un auxiliar en la toma de decisiones, un auxiliar de los jueces para tomar decisiones. Y empezamos a platicar de una plataforma que se le conoció coloquialmente como el primer robot abogado, ¿no? Y esta plataforma, lo comentamos, lo que buscaba justamente era encontrar campos de actuación en los cuales el caso podría reducirse drásticamente a la manifestación de un par de hechos, la presentación de algunas pruebas, la digitalización de algunas pruebas, y con eso sería suficiente como para plantear el caso. Y lo interesante de este asunto es que este robot abogado o este chat de abogado fue a su vez demandado por un despacho de abogados a través de acciones de class action, a través de grupos de demandas importantes, para el efecto de que no pudieran seguir litigando los asuntos, porque decía que la plataforma en sí misma no tenía, digamos, los permisos necesarios como los tiene cualquier otra persona para litigar un asunto en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, ¿no? Que necesitas, además de la certificación de conocimientos, necesitas pasar un examen de la barra de abogados, es decir, un examen de la colegiación e incluso de exámenes posteriores para saber si te estás actualizando en la posibilidad de ejercer la abogacía como tal y defender a clientes ante los tribunales. Y bueno, pues ante esta demanda pareciera que las cosas se empezaron como un poco a paralizar, porque esta plataforma tenía millones de, 2 o 3 millones de usuarios a los que se les cobraba entre 3 y 5 dólares mensuales, digamos, independientemente de las consultas o el número de consultas que se realizaran al mes, y estaba, digamos que dirigido a casos muy concretos, como cuáles, pues como las multas de tránsito, por ejemplo, algunos cobros indebidos de comisiones, ya sea con instituciones financieras, bancarias, o por ejemplo con la compra de algún producto determinado. Y encontraron justamente cuáles eran estos casos en los que se podría reducir tanto los planteamientos para, digamos, que la propia inteligencia artificial fuera sumando, digamos, o sea, fuera mejorando, fuera incorporando a su vez
más criterios de cómo se estaban resolviendo por los tribunales, más jurisprudencia, casos, y poder ir afinando justamente el perfil de los documentos o el perfil del usuario también de la plataforma para que pudieran más o menos como tener esta gran posibilidad de triunfo ante los tribunales. Y de aquí nos surgió también una idea, ¿no? De qué pasaría si un sistema de estos, si lo pudiéramos personificar para que fuera más claro para todos, pudiera ser nuestro abogado presencial en un juicio, ¿no? Es decir, tener a nuestro citripio, nuestro citripio ahí defendiéndonos en el juzgado, ¿no? Y objetando las declaraciones, objetando pruebas, propuestas, etcétera. Y lo interesante que surge de esta plataforma es que encontraron, digamos, como el ecosistema necesario para que pudiera funcionar la plataforma. Y no solamente era la utilización de computadoras, de celulares, digamos, esta plataforma estaba disponible para estos dispositivos, sino además, pues evidentemente la existencia del Internet, pero necesitaban que tuvieran la receptividad los tribunales para poder presentar estos escritos. Es decir, que tuviera un ecosistema adecuado, plataformas adecuadas para que los tribunales también aceptaran digitalmente la presentación de las demandas, la verificación de las firmas autógrafas como firmas digitales. Entonces es evidente que necesitaban, digamos, el surgimiento de esta plataforma a la par del surgimiento de la justicia digital. Esto es, si nosotros nos enfocamos a la justicia digital en materia electoral, la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha implementado, pues digamos, ya tenemos caminado parte de este ecosistema. ¿Por qué? Porque podemos recibir demandas digitalmente, podemos aceptar la firma digital o la fiel, por ejemplo, que es la que se registra ante Hacienda. Y el trámite, pues es como cualquier otro normalito, como si fuera la presentación del documento con los medios probatorios. Entonces, digamos, aquí hay la parte de la receptividad del tribunal, podría aceptar en principio, este tipo de plataformas, ¿no? Que administraran las quejas, las denuncias, las inconformidades y las transformara esta plataforma o esta inteligencia artificial en un documento, ya sea que te regresa por el WhatsApp, por el correo electrónico y tú lo firmas y lo presentas físicamente, o por un módico costo, Perlita, pues a lo mejor por $1 extra, ya te hacen todo el trámite y te evitas el autobús o te evitas el tiempo para llegar al tribunal y utilizas la misma plataforma para enviar el documento que tienes que firmar digitalmente, ¿no? Y entonces comenté que bueno, pues que existía ese ecosistema donde todo puede funcionar, porque si un tribunal no tiene esta justicia digital, pues de nada te sirve tener una plataforma, ¿no? Si no existen los criterios o jurisprudencia que permitan tener este tipo de certeza y seguridad jurídicas de que estos documentos están siendo suscritos o avalados por la persona interesada, pues es evidente que esa plataforma no va a funcionar. Y entonces llegamos al punto de suponer un escenario en el que tuviéramos a nuestro robot personalizado y que disfrazado de abogado se compareciera ante un tribunal a litigar en nuestra defensa, ¿no? Y Alexis, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Qué gusto saludarte, Alexis. Oye, ¿recuerdas un poco cuál es la vestimenta que se ocupan en los tribunales en Inglaterra o en Australia, por ejemplo? La verdad no sabría decirle, doctor. Digo, solo los he visto con los magistrados aquí en la Suprema Corte, que son estas como las estas de graduados, pero no sabría decirle de esos países. Sí, son como la de Harry Potter, ¿no? Las de las togas. Bueno, sí. Pues tienen su propia toga, tanto jueces como, gracias, Melissa, tienen su toga, pero además que usan en la cabeza, ¿se acuerdan?
¿Alguien sabe qué? Perla, por favor. Muy buenos días, qué gusto saludarte. Buenos días, doctor. Un gusto igual. ¿Es un tipo de birrete? ¿No? José Alberto Rosales, muy buenos días, José. Qué gusto saludarte también. Muy buenos días. No recuerdo la denominación correcta de este accesorio, pero es un tipo peluca blanca Es forma de correcto. dulce, pero no recuerdo cómo se Es llama. una peluca blanca, ¿no? Tampoco podríamos tenerle un nombre, pero vamos a dejarlo ahí. Es una peluca blanca que utilizan tanto los jueces, el fiscal, como los abogados litigantes, ¿no? Y evidentemente, pues está repleto de simbología. ¿Por qué la toga, no? Bueno, porque la peluca, porque el mallete, ¿no? El martillo para dictar sentencia, ¿no? Bueno, pues todos son elementos simbólicos, ¿no? Esta simbología como para generar una distinción entre el pueblo que estaba escuchando el caso que se planteaba ante el resolutor, ante el juez, los fiscales, los abogados y el juez mismo, ¿no? Entonces era una manera de hacer una distinción y señalar quiénes eran esas personas, más allá de sus vestimentas, más allá de su cabello, más allá de si son hombres, son mujeres, era una figura en específico. Bueno, pues ahora imagínate, José Alberto o Alexis y Perla, imagínate que llevas a tu robot con su peluca, ¿no? Si es que vas a litigar ante los tribunales británicos, pues imagínatelo con la peluca. Entonces, esto, digamos, está divertido el tema, pero resulta que esto estuvo a punto, según estuve estudiando, estuvo a punto de realizarse en Estados Unidos. Esta Do Not Pay, la plataforma que hemos platicado y que coloquialmente se le conoce como el primer robot abogado, solicitaron los permisos correspondientes para que existiera una intervención, entre comillas, como un elemento auxiliar del abogado litigante, que presencialmente está ahí, porque de acuerdo a la legislación no pueden meter computadoras, igual más o menos como lo que pasa en México, ¿no? No puedes meter, el litigante no puede meter su computadora, no puede meter celular, y por lo tanto, pues tampoco puede estar como teniendo asesoría del exterior, ¿no? Sin embargo, entiendo que los criterios en algunos tribunales de algunos estados en Estados Unidos han permitido alguna conectividad mediante ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre, dispositivos Bluetooth, ¿no? Y entonces, cuando a lo mejor para hacer una presentación, para alguna cosa, les permiten los dispositivos, entonces querían conectar este dispositivo a algunos auriculares para que el abogado humano, el abogado que está presente, escuchara en tiempo real las respuestas que tenía que dar la plataforma, la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, era como el muñeco, ¿no? Del ventríloco, nada más iba a hablar, ¿no? O como don Cyrano de Bergerac, ¿no? Que él era el verdadero poeta que se le declaraba a las doncellas, y bueno, pues había otra representación que movía los labios y terminaba el enamoramiento allá, ¿no? Pues un poco este tema y los asuntos que se iban a ventilar estaban relacionados con la imposición de unas multas de tránsito, ¿no? Eran temas menores, incluso la plataforma ofreció pagar los gastos y costas del juicio si es que perdía el asunto, ¿no? No obstante esto, hubo pues mucha presión en el foro jurídico, pues ya se imaginarán los grandes despachos lo que seguramente iban a perder si esto funcionaba, ¿no? Y por otra parte, pues cuando viene un movimiento tan revolucionario y no es, digamos, a pasito lento, donde poco a poco te vas dando cuenta que ya estás involucrado y cuando te quieres escapar de la olla con la sopa, con el agua caliente, pues es porque ya te estás quemando, ¿no? Ya estás adentro de la misma. Entonces, ese tipo de cambios a las sociedades ordinariamente no les gustan. ¿Por qué? Pues porque hay mucho temor de lo que puede pasar, de lo que puedes perder, de lo que se puede conseguir. Y entonces, mejor lo frenamos y vamos pian pianito.
Mejor hay que estudiarlo, mejor hay que prepararnos poco a poco, ¿no? Y vamos viendo cómo se van dando las cosas. Así que llegó el caso de que despachos de abogados amenazaban a cualquier abogado que se prestara justamente a servir como mero instrumento de la inteligencia artificial. Y de hecho, parece que en las notas se señala que los dueños de la plataforma ofrecían $1 millón para el abogado que se prestara justamente a comparecer en el juicio, ponerse los auriculares y hablar en voz alta sobre lo que la inteligencia artificial tenía que decir, ¿no? Pero el asunto terminó frenándose, se desconocen las razones, si sean razones judiciales, si son, digamos, porque no habían los permisos para hacer esta conectividad hacia, digamos, no hacia el exterior, que es lo que prohíbe el tribunal, pero finalmente la plataforma está ahí, ¿no? La red está ahí y bueno, pues todo esto es como que, insisto, me parece que no quisieron exponerse y van a tratar de ver hasta dónde puede llegar este asunto, ¿no? Bueno, pues si así hay, digamos, este planteamiento de tener un abogado robot, la pregunta, Rigoberto o Melissa, quien quiera contestarla. Hoy subí un tuit que decía algo así: ¿estarías dispuesto a que un robot abogado te defienda en un juicio? ¿Qué piensan al respecto? Perla, ¿tú crees que tus clientes, las mujeres que se sientan lastimadas por alguna situación, sobre todo que eso es lo que nos comentas que estás dedicada últimamente en esta parte, se sientan más cómodas si es con un robot las que las defiende? Adelante, Perla, y luego le damos la voz a Marco Antonio. Gracias, doctor. Justo era lo que yo comentaba en mis participaciones anteriores. Considero que es viable ir introduciendo la inteligencia artificial, el uso el uso de las tecnologías y demás en la impartición de justicia, pero hay que tener mucho cuidado la manera y la forma paulatina y con qué materias vamos a iniciar esta introducción. Considero que trabajar con emociones y sentimientos, como lo es trabajar con mujeres víctimas de algún tipo de violencia, sobre todo, algún tipo de violencia. Es muy delicado porque se necesita para la atención, en el caso de la especialización que tenemos, de una entrevista de primer contacto. Y en esta entrevista de primer contacto no es algo netamente jurídico, es un acompañamiento psicológico y está la abogada presente para la escucha del relato de hechos y en caso de que la usuaria requiera alguna asesoría, también podamos orientarla. Pero sí considero que un robot de primer momento que lleve el juicio en estos casos tan sensibles y delicados no sería oportuno. Gracias, Perla, muy gentil. Marco Antonio, por favor. Sí, yo coincido un poquito. Bueno, sí coincido con mi compañera Perla respecto al tema de la sensibilidad, pero la parte que sí, o sea, yo considero que hay pros y contras. Okay. La parte que sí me agradaría es el tema de, y pues seamos sinceros, o sea, existe corrupción. Existe corrupción y sabemos que pues el dinero ayuda, ¿no? Y en algunos casos, pues el agresor, pues con dinero, pues la libra, ¿no? Entonces, ahí es donde sí me gustaría a lo mejor, o a lo mejor sí aplicaría, porque pues una máquina, pues no se va a corromper, ¿verdad? Entonces, como digo, sí estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera. Por otro lado, también considero que no sería tan mala idea porque, pues, pues no habría tanta corrupción. Esa es mi única aportación. Gracias, Marco Antonio. Pues mira, a ver, Rigoberto, por favor. Buenos días, compañeras y compañero maestro. No sé si me escuchan. Muy bien. Respecto a la pregunta, considero en lo personal que pues sí sería interesante, ¿no? Sería interesante, coincido con los compañeros. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial, pues bueno,
Creo que es un mundo de conocimientos, sobre todo un acervo grande, actualizaciones inmediatas que considero pues pueden superar en este caso al abogado humano, ¿no? Entonces yo creo que por esa parte sí hay muchas posibilidades de tener quizá una mejor defensa o un mejor planteamiento del problema. Y en cuanto a la corrupción, pues bueno, como dice el compañero Aroste, y es cierto, ¿no? Por ejemplo, en esa cuestión yo me pongo a pensar a veces, más allá de un juicio de un abogado, por ejemplo, la existencia como las películas de agentes de tránsito, robots, ¿no? Que pues que no se les va a ofrecer una lana o no van a ellos a decir, ¿sabes qué? Mira, si no me apoyas, te vas al corralón, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay posibilidades, pero como lo decían atinadamente, pues vamos despacio, ¿no? Hay que ir despacio viendo cómo esto se va planteando. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos a lo mejor que hacer una investigación y aunque no lo tengamos presente cada día, pues sí, vamos a la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos que ir a una ciudad y pues bueno, utilizamos el GPS, ¿no? Tenemos alguna duda, alguna tarea, lo primero que hacemos es ir a Google y ver qué encontramos allí, ¿no? Entonces, ya se está haciendo lo cotidiano, ¿no? Yo creo que sí hay muchas posibilidades, pero pues repito, tenemos que ir como que más viendo, visualizando bien los pros y los contras, como decía el compañero. Gracias, maestro. Gracias, Rigoberto. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? ¿No? Bueno, pues lo que han planteado ustedes son temas bien interesantes, ¿no? Sobre todo porque se trata de la confianza también, ¿no? Y de la credibilidad de que el sistema va a funcionar. Yo ahorita que los escuchaba, pues estaba imaginando gráficamente cómo era mi Citripio abogado, ¿no? Con su peluca y entonces que se paraba ante el juez y lo saludaba y saludaba al fiscal y saludaba a todo el mundo y escuchaba yo al robot de la fiscalía, ¿no? Porque si yo tengo el mío, ¿por qué no va a tener la fiscalía? Entonces se levanta también el robot de la fiscalía y empieza a plantear su teoría del caso, ¿no? Entonces que hubo ciertas conductas, ya saben cómo se plantea, hubo ciertas conductas que se supone que pueden estar, o que del juicio es lo que se va a tratar, acreditar esos hechos con evidencias, y eso actualiza ciertos supuestos normativos o extremos de la norma que son sancionables por el Estado y que ameritan tales y cuales sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya venía mi abogado robot, ¿no? Y entonces, de repente decía, objeto, señoría, objeto, vamos a poner. Objeto la declaración del fiscal, ¿no? De la parte de la fiscalía, porque está haciendo imputaciones directas que no están probadas. Y vamos a pensar que, o en el momento que dice el juez, bueno, pero pues le está preguntando si él cometió o no cometió el delito, o si cometió tal y cual conducta. Y que de pronto hubiera alguna cosa rara en la comunicación de internet, y el cuate robot ya no podía funcionar. Tuviera un problemita ahí, digo, pues lo estoy poniendo gráficamente un robot, pero puede ser la plataforma nada más, que está en mi celular y punto. Y de repente tengo problemas de conectividad. O a lo mejor algunos abogados, hackers, no sé, de tal despacho, de los delincuentes, están operando, ¿no? Desde afuera del juzgado para bloquear las señales o hackearme el sistema y que diga, ¿sabe qué? Yo soy el abogado y me confesó que sí, él cometió el delito, el asesinato, ¿no? Sí, híjole, qué fuerte, ¿no? Cuando sí, oye, yo no te dije nada, casi, y ahora tú estás confesando por mí. O que en el diálogo que tiene el juez con las partes, ¿no? Y de pronto, pues empiezan a hablarse entre ellos, ¿no? Oiga, ¿y usted cuál es la teoría del caso? Y dígame esto y dígame el otro tal. Pues que no haya una inteligencia artificial bien desarrollada para tener un chat. Es decir, ¿sí me explico? O sea, no solamente se trata de una base de datos que puedes extraer
sintetizar, ¿no? Y después presentar como resultados, sino el diálogo. A veces he escuchado, por ejemplo, los viernes, así relajadito ahí en casa, los viernes luego veo el noticiero de Loret de Mola, y en la parte final presenta un segmento que últimamente está relacionado con la tecnología artificial. Y esta persona que tiene ahí el noticiero ha presentado, digamos, como 4 o 5 pláticas con chat, ¿no? Para saber hasta dónde le puedes no ganar al sistema, pero sí ponerlo en jaque, ¿no? Con el tema de emociones, con el tema, ¿no? Que se autorreconozca que es una máquina, ¿no? Que se autorreconozca que no puede, digamos, que no puede asumirse como una entidad moral ni superior a un ser humano, ¿no? Sobre todo por estas dudas de ciencia ficción, si las máquinas van a terminar dominando al mundo, como desde aquellas películas ¿se acuerdan de Terminator? Y estas cosas más, ¿no? De mucho tiempo atrás, seguramente. Entonces, ha estado probando distintos chats, como el chat GPT, otros tipos de plataformas, y ha tenido ese problema de conversación con cuando, digamos, cuando presenta algunas, digamos, algunas posturas que hacen que la máquina, pues, truene, ¿no? Que reflexione de sí misma y que no pueda obtener una respuesta satisfactoria, ¿no? O dar una respuesta satisfactoria. Y entonces me imaginaba ese caso donde mi máquina empezara a fallar por la conectividad, por la pila, por alguna cosa rara. Pues es evidente que, como dicen ustedes, Perla, Marco Antonio y Rigoberto, pues a ver, tenemos que ir probándolo en ciertos casos donde puede, digamos, donde el margen de error, pues sea que pagues la multa, ¿no? Y ya, ni modo, de todas maneras la ibas a pagar y se acabó. Es decir, pequeños casos o casos que se pueden reducir justamente y asumir los riesgos que esto representaría, pero no un tema tan sensible como para las mujeres o un tema tan sensible como la libertad de las personas, por ejemplo, ¿no? Y también me imaginaba el escenario donde estaba el juez, ¿no? Diciéndole a su secretaria, ¿no? A su secretario que anotara ahí o que le pasara los documentos que se estaban presentando. Y cuando me daba cuenta, en realidad el juez también era un robot. Era también el robot en la sala. Así que, bueno, pues empecé como a buscar este tipo de actuaciones y encontré un pequeño artículo, se los voy a poner aquí, para que lo vayamos leyendo y lo vamos comentando también los temas. ¿Quién nos hace favor de ayudarnos a leer el artículo? ¿Quién dice yo? Nadie. ¿Alguien que se anime? A ver. Nadie, ¿qué pasó? Ayer estaban más animados que hoy, ya están cansados. Marco Antonio, por favor. A ver, China, perdón, Sí, adelante. China utiliza jueces robot para dictar sentencias en varios tipos de delitos menores. ¿Dejarías la justicia en manos de robots e inteligencias artificiales? En China experimentan con máquinas decidiendo veredictos. A ver, déjame mover un poquito. Ajá. La conciencia, los sentimientos... perdón, es que se movió ahí. La conciencia, los sentimientos, el libre albedrío. Hay cosas que una máquina todavía no puede comprender del ser humano. No puede entenderlas siguiendo su razonamiento mecánico. No puede saber por qué mentimos, por qué nos contradecimos,
¿Por qué aguantamos y o triunfamos cuando según los datos deberíamos fallar? Hay demasiadas variables y en el ámbito de la justicia igual. Los jueces robot de China. Un juez tiene delante de sí la ley y su deber es aplicarla, interpretando sus postulados. Los hay que siguen las leyes al pie de la letra y aplican la justicia tal cual, y los hay que la usan de base, de guía, pero deciden cada caso en su contexto interpretándola, fijándose en otros factores. ¿Qué pasaría si se inventasen los jueces robot? ¿Serían capaces de hacer algo más que limitarse a aplicar las normas que su sistema se ha aprendido? ¿Tendrían en cuenta otros factores? Puede que China tenga la respuesta a eso. De los superordenadores a los robots, esa parte como que no la leo muy bien. China ha creado un juez dotado de inteligencia artificial, el primero de su clase en el mundo, producido por la Fiscalía Popular de Shanghái Pudong, la fiscalía más activa de China. Este juez dicta un 97% de decisiones correctas tras escuchar los argumentos verbales y su uso masivo serviría para reducir la carga de trabajo. Una inteligencia artificial que dicta veredictos. La oficina afirmó que, en algunos casos, este juez equipado con inteligencia artificial puede sustituir a los fiscales durante el proceso de toma de decisiones. Pero no penséis en un robot de aspecto humano sentado en un estrado, mazo en mano. No. Este juez robot es una inteligencia artificial que incluso puede usarse en un ordenador de sobremesa. Este juez con inteligencia artificial analiza miles de millones de datos en su sistema, construido utilizando miles de casos de todo el mundo del año 2015 al 2020. Por ahora, este juez IA tiene la capacidad de atrapar a los conductores peligrosos, dictaminar sobre el fraude con tarjetas de crédito, dictar veredictos sobre robo, pero a los habitantes de China no les ha gustado el tema. Un fiscal del país señaló, técnicamente la precisión del 97% puede ser alta, pero siempre habrá una posibilidad de error. Si se comete un error, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿El fiscal, el diseñador de la máquina o el algoritmo? Con la ayuda de la IA, se pueden detectar errores, pero no pueden sustituir a los humanos en la toma de decisiones. Desde 2017 dictando veredictos virtuales. En este caso se trata del primer juez con capacidad para los delitos arriba descritos, pero esto de la ley por IA y los tribunales virtuales hace un lustro que está en marcha. El primer tribunal de Internet de China se estableció en la ciudad oriental de Hangzhou en 2017. Hangzhou es un centro para las principales empresas tecnológicas chinas, según la agencia oficial de noticias china Xinhua. Solo en 2019, los usuarios completaron más de 3.1 millones de actividades legales a través del sistema judicial entre marzo y octubre de este año. Más de 1 millón de ciudadanos se registraron en el sistema, junto con unos 73,000 abogados, según el informe. En una de las demostraciones, los ciudadanos En una de las demostraciones, los ciudadanos utilizaron la mensajería de video para comunicarse con los jueces virtuales impulsados por la inteligencia artificial, informó la agencia de prensa francesa AFP. ¿Tiene el demandado alguna objeción a la naturaleza de las pruebas judiciales de blockchain presentadas por el demandante? Preguntó un juez virtual durante una reunión previa al juicio. El juez no humano estaba representado en el sistema por la imagen de un hombre con bata negra. No hay objeción, respondió el demandante humano. Jueces dictando las 24 horas. Un funcionario del tribunal de Hangzhou dijo a la televisión estatal china CGTN que el sistema judicial por Internet funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está diseñado para aliviar la carga de trabajo de los humanos y mejorar la velocidad y la eficacia del proceso legal. Los funcionarios del tribunal dicen que, aunque se utilicen jueces virtuales, los jueces humanos observan el proceso y pueden dictar resoluciones importantes. Este tribunal de Internet de Hangzhou solo se ocupaba de casos relacionados con disputas legales sobre asuntos digitales.
Entre ellos están los asuntos de comercio por Internet, los casos de derechos de autor y las disputas sobre la venta de productos en línea. Pero como vemos, los jueces robóticos chinos están aprendiendo a dictar veredictos sobre otras infracciones. Los casos de tribunales digitales en China han experimentado un fuerte aumento en los últimos años, a medida que ha crecido el número de pagos por móvil y de negocios basados en Internet. El crecimiento está ligado al enorme número de usuarios de Internet en China, unos 850 millones. Sí, funciona con tecnología blockchain. Blockchain es una de las tecnologías digitales utilizadas en el sistema judicial. Blockchain es el nombre de una lista oficial de transacciones realizadas entre usuarios pertenecientes al mismo grupo de ordenadores. Esta tecnología permite comprobar y almacenar de forma segura los registros de las transacciones. Ni Defeng, vicepresidente del Tribunal de Internet de Hangzhou, apuntó que el uso de blockchain era especialmente útil para ayudar a reducir el papeleo y crear registros más claros del proceso legal. Ni señaló que cree que la capacidad del sistema para proporcionar resultados rápidos ayuda a dar a los ciudadanos una justicia de mayor calidad, porque la justicia retrasada es justicia denegada, dijo. Tras la creación del Tribunal de Hangzhou, China puso en marcha operaciones similares en las ciudades de Pekín y Guangzhou. Los tribunales de todo el país también están experimentando con varias herramientas digitales, dijo Zhou Qian, presidente del Tribunal Popular Supremo, y es que para hacerse una idea, en octubre de 2019, más del 90% de los tribunales chinos utilizaban algún tipo de herramienta en línea para ayudar a tramitar los casos, y estamos ya en 2022. Y creo que ya es todo. Ya es todo. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buena lectura, Marco Antonio, muchas gracias. ¿Opiniones al respecto? ¿A favor y en contra? ¿Cómo ven ustedes? Sí, José Alberto, por favor. Sí, muy buenos días. Como comentaba en la sesión pasada la compañera Perla, en nuestro sistema de justicia, pues nos encontramos de manera particular pues las limitantes en cuanto al acceso a una infraestructura para adecuar ese tipo de tecnologías. Eso sería lo primero que pudiera yo rescatar respecto a lo que en su momento, pues bueno, China está haciendo, pero con las debidas dimensiones del avance tecnológico que tiene China en comparación con nosotros. Lo segundo es, ahí en la lectura se hablaba en un momento cómo se nutrió esta inteligencia artificial con asuntos incluso de otros países para poder llegar a tener a emitir las resoluciones estos jueces, y también ver cómo nosotros en el momento de la programación de estos sistemas, si nos estaríamos enfrentando como de manera general se hace, importar esta tecnología, pero muchas veces ya diseñada muy al estilo o con las necesidades pues de una sociedad distinta a la nuestra, lo cual pues también entraría en ese conflicto, tomando en cuenta pues las realidades sociales que nos van diferenciando. Y bueno, aquí recuerdo que en algún momento en alguna clase de derecho nos comentaban algún profesor que para él el derecho era no una ciencia, sino una técnica, ¿no? Entonces, en esa dinámica, cuando se reducía la aplicación del derecho a un mero procedimiento técnico, pues ahí pudiera generarse esta posibilidad
de ir cuadrando, por ejemplo, el código civil en esta programación de la inteligencia artificial y decir, bueno, siempre y cuando cumpla en un momento dado en lógica jurídica, si es falso o verdadero, pues bueno, te va a dar un resultado esperado. Pero definitivamente, y retomo la aportación de la compañera Perla en un momento dado, en algunos asuntos penales que en la lectura pues escuchaba algunos aspectos que están atendiendo la inteligencia artificial, pero en algunos aspectos, por ejemplo, penales, en donde sí juega un tanto este tema de las emociones, pues también es a donde estaríamos cayendo en un bache para limitarlo a un simple silogismo en la interpretación de la inteligencia artificial para dar una sentencia. Gracias, José Alberto. Muy interesante tus planteamientos. ¿Alguien más que quiera comentar sobre esta lectura? Bueno, desde mi opinión, ¿qué pudiéramos advertir? Primero que nada, perder el miedo a asumir la tecnología, ¿no? En segundo lugar, nosotros, como usuarios del sistema, en términos generales, del sistema de esta revolución digital, pues tenemos que sí o sí capacitarnos en estas nuevas tecnologías. Sí o sí, ¿no? Porque es algo que no solamente es algo de ciencia ficción, esto no es algo que vendrá en el futuro, es algo que ya está presente, y como dice José Alberto, y si el próximo año ya se importa esta tecnología, que puede ser la de Estados Unidos, puede ser la de Gran Bretaña, puede ser la de China, puede ser Argentina, Colombia, tienen también sus propias tecnologías, digamos, que coadyuvan, no solamente, digamos, que lo más explorado es a la tramitología de los asuntos, que eso me parece que todos estaríamos más o menos de acuerdo en que sea una opción para el ciudadano, que no necesariamente tenga que acudir a la tradicional presentación física de la demanda, con todas las copias para correr traslado, ¿no? Y además que te requieran porque no presentaste copias, o te desechan por no presentar las copias, o porque venga algún defecto, ¿no? Entonces me parece que los excesos y los abusos de la justicia tradicional podrían empezar, ¿no?, a resolverse justamente a través de la utilización de estas tecnologías, y que me parece que desde el punto de vista que busca resolver problemas actuales, ¿no?, de tráfico, de documentación, pues eso ayudaría en sí mismo a que haya una justicia más pronta y más expedita, ya de entrada, ¿no?, de suyo. Ahora, pasarnos al problema ético y moral, ¿no? Al problema de, sí, pues es que como yo no me he capacitado, yo a lo mejor soy de esas personas que no me gustan los cambios tan rápidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo no hago nada por, digamos, por adentrarme al conocimiento, ¿no? Espero que otros se encarguen de hacer eso, espero que otros lo analicen y que otros me digan, y ya si me incorporo, pues ya será una decisión mía, pero yo no soy un agente activo de cambio, ¿no? Y aquí me parece que la sociedad mexicana tendría que ser mucho más activa en este tema. Decía en la nota que nos leyó Marco Antonio Arostegui que había un gran volumen de usuarios de la plataforma y de la interacción comercial, ¿no?, a través de Internet. Pues, y la pandemia nos mostró justamente, ¿no?, que cuántos de nosotros hicimos el súper a través de una plataforma, ¿no?, de entrada. ¿Cuántos de nosotros, nos decía nuestro compañero también, hemos utilizado el Waze o el geolocalizador, o que ya forma parte, digamos, de nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo antes teníamos que comprar el maestro San Vicente seguramente se acordará de la guía Roji, ¿no? Casi venía en 3 volúmenes la guía Roji para saber por dónde tenías que irte. Y hoy, bueno, pues esta aplicación nos agiliza la vida. Y entonces si somos, es más, muchas personas no nada más tienen un celular, tienen 2, 3 celulares, ¿no? Luego llegan al echar el café y los ponen así encima de la mesa como si estuvieran en la vendimia, ¿no? Bueno, pues tantos usuarios hay de esta tecnología y que tantos estamos involucrados en la compraventa, ¿no?,
o las transacciones comerciales, que realmente se antoja hasta como tema de negocio abrir una plataforma de estas que pueda solucionar una gran cantidad de conflictos que seguramente existen en este momento y que tampoco somos especialistas ni hemos hecho los estudios para detectar cuáles son las principales problemáticas de la justicia, digamos, cotidiana, ¿no? De la justicia que queremos que se resuelva lo más pronto posible, por ejemplo, ¿no? Como pueden ser las denuncias ante Profeco, por ejemplo, que también ayer gentilmente nos comentaron, ¿no? Que también había una plataforma para conciliar, ¿no? Un concilianet o algo así se denominaba. Y bueno, pues a partir de ahí deben de existir, digamos, un montón de posibilidades. Pero lo más importante, creo, o esta reflexión nos debe de llevar al punto de que tenemos que empezar a capacitarnos dentro de las nuevas tecnologías, ¿no? Saber cuántas plataformas de inteligencia artificial se encuentran ahorita comercialmente, cómo accesar a ellas, conocer su funcionamiento, saber cómo puedo beneficiarme de las mismas, simplemente como una herramienta que hemos dicho, que nos dijo Perla y nos dijo José Alberto, una herramienta de auxilio, porque pues yo no tengo ni el tiempo, ¿no? Ni los recursos necesarios para aprenderme todos los tratados internacionales. Dijimos que en el 2000, más o menos para el 2013, se habían detectado más de 4.500 normas que regulan contenidos en derechos humanos que están en tratados internacionales. Súmenle desde el 2013 hasta acá las sentencias que ha dictado la Corte o algunos estándares latinoamericanos superiores al nuestro, que tendríamos que seguirlos también digamos, no solamente de manera ilustrativa, sino a través de las implementaciones que han hecho, por ejemplo, los tribunales o los gobiernos de otros países en acato a las sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Más todos los tratados que han continuado justamente suscribiéndose. Entonces, bueno, pues yo creo que estas inteligencias artificiales podrían justamente ayudarnos a mejorar desde nuestra trinchera, ya sea como secretarios, como jueces, como litigantes, como académicos, como críticos del sistema, o bien como buscadores de soluciones para que realmente se pueda llevar a un mejor puerto el servicio público del acceso a la justicia o de administración de la justicia. Sí, Rigoberto, por favor. Bueno, maestro, sí, la verdad, interesante el artículo que nos mencionaba. Yo solo quisiera o quiero hacer 3 comentarios. Bueno, adelante, por favor. Primero, consistente en que me parece que esto de la inteligencia artificial y de la justicia podría implementarse como práctica en las universidades, manejando casos hipotéticos. Muy bien, qué interesante propuesta. Sí, adelante. En segundo lugar, me parece también que como lo dice el artículo, puede funcionar en la situación de casos menores, casos que si llegara a tener algún problema, precisamente las resoluciones no impactaran tanto, en este caso, en el justiciable. Y tercero, creo que sería interesante, o no sé si ya lo están haciendo, implementar estas cuestiones en seguridad pública. Hace rato comentaba sobre la cuestión de los agentes de tránsito, pero también podría ser en este caso como las películas, lo de la policía y todo eso. Yo en lo particular no veo lejano lo que sucedió en aquella película, ¿verdad? Que creo que la mayoría hemos visto sobre Robocop, ¿no? Que era un trasplante de cerebro, ¿no? A una máquina. Entonces, yo en lo personal no veo lejos eso. O sea, yo creo que quienes están al día en estas cuestiones de tecnología, pues obviamente tienen mucha información y están haciendo muchas experimentaciones y de alguna manera pues van soltando todo este tipo de cosas despacio, porque creo que pues la mayoría de la gente de la humanidad no estamos preparados para un cambio tan drástico.
pero creo que ellos ya están muy avanzados en muchos aspectos, ¿no? Y que pues están cómo reaccionamos. Pero pues esa sería mi aportación, maestro. Muchas gracias, muy gentil. Digamos que efectivamente pareciera que podríamos empezar a trabajar como grupo, digo, más allá de la clase. Podrían tal vez empezar a liderar a alguien de ustedes o organizarse para hacer un trabajo en conjunto, por ejemplo, que después puedan publicar, ya sea con apoyo de la Escuela Judicial Electoral, por ejemplo, o introducirlos en los blogs de la escuela, sobre cómo podría ser, cómo llevar a cabo este proceso, ¿no? Como decía Rigoberto, a ver, ¿por qué no empezamos con la importación de este producto y lo ponemos a trabajar en un laboratorio universitario, ¿no? Es decir, con ejercicios, digamos, desde, ¿cómo se llama? Sin que tengan todavía consecuencias en el mundo real, y después de ahí, como a veces hace la Universidad de Buenos Aires en Argentina, tiene un laboratorio jurídico. ¿Esto qué significa? Que llevan a cabo una estrategia o llevan juicios estratégicos. ¿Esto qué significa? Que crean casos o toman casos que van buscando, digamos, entre la sociedad, ellos lo trabajan pro bono, con el ánimo de provocar a los tribunales para que se pronuncien sobre los límites a los derechos fundamentales o la manera de cómo se tienen que proteger los temas. Esto es, no esperar a que circunstancialmente llegue un caso de estos hasta la Suprema Corte, porque ustedes saben que la cadena impugnativa puede, primero que nada, a lo mejor el interesado no está interesado justamente ni siquiera que se someta a juicio. En segundo lugar, los años o la dificultad y las barreras que existen para poder llegar hasta ese punto de una Suprema Corte que tenga su declaración sea amplia, ¿no? Con validez general, pues es muy complicado poderlo mantener. Y este consultorio o este laboratorio jurídico de la Universidad de Buenos Aires, justo lo que hace, va reclutando a los chicos, como dice Rigoberto, que están ya en edad y que han tenido la preparación para llegar a ese punto, porque los capacitan, ¿no? Es de que, a ver, ¿quién quiere venir? No, los capacitan para llegar al tema del laboratorio, les explican qué es el litigio estratégico, cuáles son, digamos, los objetivos que persigue ese año el laboratorio, y ya después les dará continuidad conforme va pasando el tiempo, y cada año van sacando nuevos y nuevos temas que van poniendo a debate, justamente un debate académico, y dicen, bueno, ¿y esto cómo se resolvería en términos reales por un verdadero tribunal? Entonces preparan el caso para que los tribunales justamente no les quede de otra y tengan que exponer el asunto, ¿no? Y tratar de encontrarles la mejor solución. Y a mí me parece que, bueno, pues esto es una retroalimentación muy nutritiva, porque finalmente también les va poniendo a la vanguardia en la discusión de temas. Yo recuerdo, fíjense que cuando estaba haciendo alguna de mis especialidades en España, en Alicante, el profesor Manuel Atienza nos había pasado un pequeño documento, más o menos por ahí del año 2000, seguramente, un pequeño documento en que estaba haciendo una aportación a una organización, un organismo que se llamaba la Comisión de Valencia. Y esta comisión ya llevaba, no les miento, 4 o 5 años trabajando, y integrada por distintos profesionales, ¿no? Había desde sacerdotes, había médicos, había, no sé si hasta chamanes, no sé, había distintas personalidades y visiones del mundo también, ¿no? Y el tema central que los convocó a reunirse fue tratar de buscar los principios que deberían regular o regir la primer ley mundial de comercio de órganos clonados. Dices, wow, en algún momento dado, José Alberto, pues vas a pedirlo por Amazon un hígado, ¿no? Llegará el momento, no lo sé, pero donde haya el comercio. Hasta ahorita, digamos, no es lícito el comercio de los órganos clonados, ¿no? Es la donación, pero no hay una contraprestación económica, por lo menos legalmente, ¿no? Por debajo del agua seguro que sí. El asunto es que desde el 2000, fíjense, ya llevan 23 años,
¿no? Todavía no sale la primera ley de comercio de órganos clonados, pero ya era un debate que se tenía. Seguramente van muy avanzados, seguramente a lo mejor llegaron a la conclusión que sería darse un balazo en el pie a hacer una cosa de estas, pero tarde que temprano, seguramente el tiempo, ¿no? Las condiciones nos llegarán y estaremos platicando justamente ya de estos temas o de los primeros países que se animan a regular. Y lo único triste, o no lo sé, pues es que México nunca está como entre estos primeros países que asume un debate serio, ¿no? Simplemente ya mejor se espera, como los congresos estatales, a que el Congreso Federal saque sus leyes, que la Corte resuelva, y ya ellos después nada más le hacen un copy-paste y lo tropicalizan un ratito, y ya, terminaron su gran periodo legislativo, ¿no? Bueno, pues si ese es el papel, pues es un papel un poco magro, ¿no? Bueno, y decía yo que a mí me parece también otro punto relevante de este artículo, es que cada vez hay más usuarios, ¿no? Como cuando antes seguramente nos daba miedo comprar algo por internet y meter nuestra tarjeta de crédito, y a lo mejor ya no, ¿no? Es más, nada más tratamos de usar una tarjeta que le llaman tarjeta digital, ¿no? Que solamente se utiliza para una compra y que no necesitas meter datos específicos como la tarjeta física, y con eso, bueno, pues puedes tener una especie de mayor protección, por ejemplo. Entonces, esto me llama mucho la atención, que cada vez hay más usuarios que utilizan estos mecanismos de solución de conflictos. Y, por ejemplo, ha perdido mucho interés los mecanismos alternos de solución de conflictos, ¿no? Este tipo de conciliaciones y de soluciones parece que en su momento iban a generar algo, digamos, una gran descarga de temas para la justicia, pero hemos visto que poco a poco no han sido muy bien explotados o no se ha vendido muy bien los beneficios que tiene, no han tenido un buen marketing, pero la gente no acude mucho finalmente a una conciliación o con un tercero, ¿no? Con un arbitraje tal cual. Muy bien, bueno, vamos a leer otro artículo. Bueno, antes de eso, yo creo que vamos a distraernos un ratito, vamos a jugar, si están ustedes de acuerdo, y unos 10 minutitos más o menos, y luego regresamos con otro artículo, ya la parte final de nuestro conversatorio. Entonces, déjenme ver, les voy a pasar un link. Bueno, mejor les comparto creo que es más fácil. Si me hacen favor de abrir una pantalla extra, ya sea en su celular, si pueden, para que también esté viendo sus rostros. Si tienen su celular a mano, abran Google o la siguiente dirección. Lo pueden buscar como Moral Machine en Google. Y si no, bueno, pues aquí está sí se alcanza a ver, ¿no? Moralmachine.net. ¿Sí? Bueno, los que no tengan el celular, no se preocupen, vamos a hacer aquí el ejercicio y vamos a divertirnos un ratito, ¿sale? Bueno. Vamos a empezar vamos un poco a hablar de qué trata
este juego que ya tiene algunos años, que analizó esta universidad y justamente está relacionado con decisiones morales. ¿Esto a título de qué? Bueno, como saben, empresas como Tesla, por ejemplo, y otras marcas en el mundo han utilizado tecnología de nueva generación de inteligencia artificial para tener vehículos sin conductores, ¿no? Digamos, ya tampoco es un tema desconocido para todos, que efectivamente ya lo hay. Yo hace muchos años tuve oportunidad de subirme a uno en donde de verdad el asiento y estaba vacío, ¿no? Y bueno, pues en el vidrio que estaba, digamos, en la portezuela, pues ahí era como la pantalla, ¿no? Entonces podía yo ver videos, podía poner el clima, la música, corroborar la dirección, la ruta que estábamos llevando, venía el sistema de pago ahí mismo, todo en una computadora. Y la verdad es que estuvo muy divertido esa experiencia. Sin embargo, en México ya sucedió el primer caso de un accidente mortal de uno de los conductores que estaba haciendo pruebas para, me parece, no sé si estoy en lo correcto o no, para Tesla, y en una carretera, según se dice, bueno, estaba viendo una película de Harry Potter, ¿no? Entonces, alguna cosa sucedió en la carretera y él no pudo retomar el control del vehículo, o porque se quedó dormido, no lo sé qué pasó, pero el chiste es que ese vehículo sufrió un accidente y él falleció, ¿no? Entonces, a partir de esto y a otras cosas que han pasado en el mundo, yo desde hace años, pues como que le he dado un poco de seguimiento a estos, digamos, a los grandes temas novedosos que van pasando en el mundo y trataron de reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Este ejercicio ya se lo he puesto a magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿no? Y la verdad es que se han divertido mucho, pero hemos llegado también a conclusiones bien interesantes, ¿no? Entonces, lo que representa aquí es que ustedes van a asumir la función de programadores, ¿no? Programadores de la máquina de inteligencia artificial. Finalmente tienen que darles información, tienen que alimentarla con información, atendiendo a sus propias decisiones. ¿Qué creen que sea lo correcto? ¿Cómo debería de ser lo correcto que actúe una máquina, un dispositivo que es un vehículo que, dadas ciertas circunstancias, solamente puede tomar una decisión binaria? O es sí o es no, o es izquierda o es derecha, ¿no? Prácticamente, o te frenas o alguna cosa así. Y este caso, pues tenemos que un vehículo se queda sin frenos, Marco Antonio, es un vehículo sin conductor, se queda sin frenos y solamente tiene dos opciones por las cuales, dos escenarios posibles para actuar. No sirven los frenos, evidentemente. Y entonces, por ejemplo, este es el primer escenario en el cual me gustaría que participaras. Y te muestro, mira, en el primer escenario está el vehículo vacío, que es el modelo del lado izquierdo. El vehículo, bueno, los vehículos vienen vacíos, pero se queda sin frenos y entonces, de seguirse de frente, estaría atropellando a 5 personas, ¿no? Y si gira, entonces atropellaría a 5 animales. En todos los casos, cuando aparece una calavera, pues significa que es la muerte, ¿no? Se murieron. Entonces, desde tu perspectiva, Marco Antonio, ¿cuál crees que sea la decisión que debe de tomar el algoritmo? ¿Atropellar a las personas o a los animales? ¿Son las únicas dos opciones? Son las únicas dos opciones. Es un escenario extremo, ¿ok? Bueno, la verdad es que a mí en lo personal no me gustaría ninguna, pero pues ya extremo, pues yo creo que los animalitos. Muy bien, entonces le voy a picar aquí al escenario del lado derecho, ¿de acuerdo? Ajá. Rigoberto. O sea que los animalitos. Ya, así, digamos, si el vehículo reconoce entre personas y animales, va a preferir salvar a las personas y atropellar, lastimar a los animales, ¿correcto? Sí. Rigoberto, en este caso ya se empieza a complicar el asunto, pareciera, ¿no? Mira, en caso de seguirse de frente,
estaría matando a 3 mujeres y salvando a 3 varones. Y más o menos es igual, imagínate, es una mamá contra un papá, una hijita contra una niña, contra un niño, y una chica joven, fitness, contra un chico fitness, ¿no? Que están corriendo. Es un tema de género. Ya sé que no hay respuestas políticamente correctas aquí, ¿eh? Nadie te va a acusar de nada. Solamente es un ejercicio, Rigoberto. Pues en este caso, la verdad, pues son vidas humanas, entonces sí, más allá del género, pues ahí sí. Igual a lo mejor podría irse a la derecha, en este caso a donde van los varones. Esperemos que nada más sea una respuesta políticamente correcta, ¿eh? Porque tendrías que dar después los argumentos Sí, de por sí, qué sí. prefieres eso. Sí. En su caso, Perla, mira aquí este escenario que nos presenta, pues la verdad es que no alcanzo a distinguir muy bien la diferencia, pero pues parece que es lo mismo, ¿no? Es decir, o prefieres los de la izquierda o los de la derecha porque son el mismo género y más o menos la misma edad. Tampoco significa que seas políticamente de izquierdas o de derechas. ¿Izquierda o de derecha? Me seguiría de frente. De frente, eso es. A ver, Perla, tú misma, porque esa como que pues nada más estaba medio interesante. Fíjate, aquí ya cambia el asunto, ¿no? El asunto cambia porque ya hay 5 pasajeros en el vehículo, ¿de acuerdo? Ya no, el carro no está vacío, hay 5 pasajeros. Y tienes, si te sigues de frente, vas a salvarle la vida a los pasajeros, pero vas a matar, mira, hay 3 personas tipo homeless, ¿no? Sin oficio ni beneficio, pueden ser migrantes, pueden ser desplazados, no productivos y un joven. Y en el carro, pues ponle que vaya una familia, o pues no sé, amigos, no sé, una familia puede ser. Pero si vira el vehículo, se va a estampar contra o chocar contra un bloque de cemento y van a morir todos los tripulantes. Tenemos homeless y un joven, 4 homeless y un joven, o la familia del vehículo. Elegiría estamparme contra el muro. O sea, matar a la familia. Bueno, si lo decimos en esos términos, suena difícil. Ya se tomó la decisión. Venga. Vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Que diga yo. Bueno, cuando digan yo, cuando regresen otra vez a la clase, seguimos con nuestros 4. Oscar, perfecto. Oscar y luego José Alberto. Muy bien. Oscar. A ver, en este caso es un vehículo vacío y aquí de lo que se trata es animalitos o personas. Bueno, me iría derecho. A los animalitos, ok. A ver, tú mismo, por favor. En este caso tenemos 5 tripulantes. Al frente va no sé, va una persona de la tercera edad y una señora más joven, pero pareciera que, no sé, como que le veo que tiene un antifaz. No sé por qué. Ya veremos qué es este personaje después, ¿no? Pero son puras mujeres y aquí hay o matas a las mujeres o matas a los varones. Bueno, ahí yo Era médico, era una médico, son 2 médicos mujeres y 2 médicos varones. elegiría estamparme con el muro. Ok.
Muy bien. ¿Quién más estaba por ahí pendiente? Gracias, Oscar. José Alberto. A ver, José Alberto, aquí tenemos a un bebé en el vehículo, un niño y un doctor, una doctora y una mamá. Se morirían los del frente o se moriría igual un ladrón, fíjate que está caminando un ladrón, una niña, un bebé y un jovencito. Estamparme contra el muro. ¿Vas a salvar al ladrón? ¡Sas! Pero parece que estás escogiendo número de víctimas. Ah, no, mira, fíjate que también, perdón, no moví, son los 4 del vehículo fallecen, ¿eh? Digo, por si eso cambia tu perspectiva. ¿La mantienes? Sí, la mantengo. Vas a salvar al ladrón, muy bien. Perla. Bien, giraría el volante hacia la derecha, donde están las 4 personas adultas. Y te van a decir la mataviejitas. Marco Antonio. Ay. No, pues también la otra, la segunda. La segunda. Ok. Te caen mal los ejecutivos, ¿no? Trajeados. Les vi cara de siervos de la nación. Perdón. Bueno, por si acaso. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Es que como tengo en la pantalla no veo a todas las cámaras de los participantes. Oscar, otra vez tú. ¿La 1 o la 2? La 1. Tú mismo. ¿La 1 o la 2? También la 1. José Alberto, ¿la 1 o la 2? La 1. ¿Quién dice yo con la última? La 1 también, doctor. José, bien, José, la 1. Ok, aquí le damos crunch al homeless y dejamos vivas a varias personas. Muy bien. Bueno, este ejercicio que los invito a que lo hagan ustedes ya ahí un poco más tranquilos, vamos a obtener, digamos, como estos resultados. Vamos a ver. No, perdón, déjame ver. ¿Dónde está? Aquí está. En este grupo, digamos, en este focus group, llamémosle así, de programadores, fíjense bien qué fue lo que preferimos. En este caso, aquí más o menos van saliendo nuestra estadística, ¿no? Más o menos. Preferimos proteger, en este caso, preferimos proteger a los del vehículo. Sí, entiendo que esto es así, más o menos, o nos va poniendo aquí la selección de que quién prefieres proteger, a los transeúntes o a los, ¿cómo se dice? A los pasajeros. En este caso, pues hay como cierta predilección, porque sobre todo hubo pocos o varios supuestos donde el vehículo estaba vacío. Claro que el propio juego te da distintos escenarios, ¿no? Entonces, en este caso, preferimos a los humanos sobre los animales. Aquí se prefiere a las personas que hacen ejercicio que a las personas gorditas.
preferimos a los jovencitos que a los viejitos por aquello de las mataviejitas. En algunos casos preferimos ¿no? hacerle más caso a la ley, al semáforo, por ejemplo. Esto depende, claro, de cada escenario, ¿no? No fue el caso que nos aplica. En el caso de la evaluación o preferencias sociales, bueno, pues aquí nos pondría en nuestro caso, si buscamos más proteger a alguien que aparentemente es un profesionista que a un ladrón, ¿no? En el caso, si preferimos a los hombres o a las mujeres, o a la cuestión de género, y si preferimos cuestión de número, como en el utilitarismo, como en la filosofía del utilitarismo. Entonces, bueno, este juego, digamos, yo los invitaría a que lo realicen ustedes como en esta misma técnica, vean cuáles son sus resultados y analicen qué habría de fondo. Fíjense bien que ustedes tienen que tomar una decisión como la están tomando, aunque sea un escenario hipotético, pero a lo mejor Perla se da cuenta que ella prefiere a los jóvenes que a los de la tercera edad. Y no es que esté bien y esté mal, ¿sí, Perla? Sino que hay algo que deberías de trabajar tú del por qué tienes esa preferencia. ¿Esto qué significa? Que si fueras jueza, probablemente, ¿no? Sin darte cuenta, estarías prefiriendo sentencias que beneficiaran a los jóvenes que a los mayores de edad. Pero este tipo de ejercicios te hace también entender que eres un ser humano, ¿no? Y como ser humano tienes tú una vida y tienes, digamos, circunstancias que te han hecho ser quien eres hoy hasta este día. Entonces, como jueza, tendrías que estar muy alerta de cuáles son estas debilidades para detectarlas, ¿no? Y decir, ojo, tengo que ser muy cuidadoso porque puedo fácilmente caer en este tema sin darme cuenta. Como por ejemplo, si yo fuera homofóbico, pues fácilmente podría dictar sentencias que no beneficiaran los temas de género, ¿no? Por ejemplo, sin darme cuenta. Pero cuando hay algo que me hace, que me ayuda, como este tipo de ejercicios, que podría ayudarnos la inteligencia artificial, como en este caso, a reflexionar temas que nunca me hubiera yo imaginado, ¿no? ¿Por qué voy a preferir a lo mejor a los animales que a los humanos? Bueno, pues algo tengo que trabajar, ¿no? Algo ahí hay algún daño seguramente, o no sabemos exactamente por qué hay esa preferencia, o por qué, por ejemplo, voy a preferir a los delgados que a los gorditos. Entonces ahí me van a sacrificar a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa razón? Me pueden decir, no, bueno, es que el Estado no va a tener que pagar tantos gastos. Yo voy a decir, es al revés. Al Estado no le conviene tener gente sana. ¿Por qué? Porque van a ser más años de vida. ¿No se acuerdan, por ejemplo, de estas reformas de impuestos a la ley del tabaco? Bueno, pues los países estaban súper contentos que la gente, o sea, que las empresas tabacaleras le metieran muchísimo dinero en impuestos, ¿no? Al gobierno, porque se iban a megacapitalizar. Decían, pero qué mal, porque la gente se te va a morir. Y matemáticamente, ¿eso qué importa? Pues resulta que no voy a pagar pensiones, ¿no? Se me van a morir a los 40 años, pues perfecto. Es decir, el Estado no va a tener que asumir la salud de las personas de los 45, 50 años hasta los 70, sobre todo los varones. Así que mételes marinela, danos el refresco, ¿no? Oye, pero es que todos van a estar padeciendo y te va a costar más. Entonces, ¿qué tal si le metemos más cigarro? Pues se van a morir antes. Y el costo, por ejemplo, que tendría, José Alberto, cambiar una pieza de un vehículo, ¿no? Cuando sale Honda, ¿no? Que tuvo un defecto su camioneta, traer a todos los vehículos que vendió de ese modelo y cambiarle la pieza, sería más caro que pagar las indemnizaciones de los quemados o de los muertos. Entonces, toman decisiones bajo distintas filosofías como el utilitarismo. Entonces, bueno, y también económicas. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona, Oscar? ¿Un brazo? Pues ¿La no amputación de tendría una mano? precio. Pero creo que la Ley Federal del Trabajo, por cada miembro, tiene
precio para indemnizar. Bueno, le puso como un precio para indemnizar a los Caray. trabajadores. Y entonces imagínate que tú tengas que ponerle precio al cuerpo de los trabajadores. Creo que también hay una película así muy buena, no sé si está en Netflix, sobre los seguros, ¿no? Cómo cuantifican el daño, cuánto le debes de pagar a una persona por el daño sufrido. Y entonces en esa cuantificación, resulta que en los años 70, Ford, ¿no? Decía, si traigo todos los vehículos que vendí y que le cambie la pieza que está haciendo que se incendie el tanque de gasolina, me va a costar, ¿no? Voy a perder, o sea, la empresa se va a morir, ¿no? No hay dinero que me alcance para hacer todo este cambio. En cambio, ¿cuál es el promedio estadísticamente de vehículos que se están incendiando? No, pues más o menos unos 15 al año. ¿Y eso qué implicaría? ¿Cuántos muertos? Y hacen un balance matemático, Oscar, imagínate. Y entonces optaron por no traer a los vehículos y mejor pagar las indemnizaciones en el juicio correspondiente. Pero bueno, pues yo creo que ahí los abogados, sobre todo casos como en Estados Unidos, donde también tenemos como otra percepción de lo que puede ser el litigio y la justicia, entonces entendieron que había un plan malicioso, ¿no? De la empresa. Preferir una cosa que otra. Preferir la muerte de los usuarios, de las personas, que a pagar, ¿no? O sea, que es un daño económicamente, pero es un daño menor que el daño que le provocan a la salud o a la vida de las personas. Entonces es un plan, digamos, con malicia. Y entonces las sanciones evidentemente tuvieron que haberse incrementado considerablemente, pero bueno, esa historia tampoco me la sé al 100%, ¿no? Bueno, pues hagan este ejercicio para poder saber cuáles son estas, digamos, estas segmentaciones que tienen ustedes respecto de ciertas preferencias, ¿no? Ese sería un primer análisis importante, y después vuelvan a hacer el ejercicio suponiendo que su familia va en el vehículo y veamos si cambia la decisión, ¿no? Entonces, cuando toman decisiones, seguramente si está involucrado una emoción fuerte, como la familiar, el amor, el cariño, pues es muy probable que también terminen dictando sentencias que puedan afectar, ¿no? La parcialidad, la imparcialidad y el buen juicio en la decisión judicial, ¿no? Y ahora, bueno, vamos, si me hacen favor. Vamos a leer este artículo. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién? José Alberto, por favor. Sí, adelante, José Alberto. Inteligencia artificial en los tribunales. ¿Cómo funciona? La inteligencia artificial ofrece a los abogados y a los ciudadanos nuevas oportunidades para acceder a sus derechos. Pero, ¿dónde están los límites cuando las máquinas juzgan los actos humanos? Eric L. escapó de la policía en un auto robado en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Su sentencia, 6 años de prisión. Un segundo, José. Para decidir. Un segundito. Marco Antonio, ¿serías tan gentil de apagar tu micrófono, por favor? Se vicia un poquito el sonido. Mil gracias. Adelante, José Alberto. Este determinó que el acusado tenía un alto riesgo de reincidencia. Eric L. apeló su argumento. El veredicto fue determinado por un algoritmo al que no se podía tener acceso. Por lo tanto, el veredicto no era justo. La Corte Suprema de Wisconsin falló en contra de él. Sin embargo, el caso desencadenó una gran controversia.
La máquina heredera de los errores humanos. El software Compass es producido por una empresa privada. Las cortes de por lo menos 10 estados de Estados Unidos utilizan este programa. El cálculo de riesgo se basa, entre otras cosas, en un cuestionario y en los antecedentes penales. Algunos expertos alegan que el algoritmo calcula un mayor riesgo de reincidencia si el acusado es negro. No obstante, otros estudios han cuestionado esta alegación. Esta suposición proviene del hecho de que los datos en los que se basa el cálculo de riesgo están sesgados. Dice Sofía Olendi, profesora de estadística de la University College London, quien trabaja actualmente junto con una comisión para determinar cómo se utiliza hoy en día la inteligencia artificial en el sistema judicial británico y cómo se puede mejorar su uso para el futuro. Acceder al sistema de justicia. El hecho de que los algoritmos recurran a los antecedentes penales puede ser beneficioso para algunos, dice. Por su parte, Nicolaus Alestra, junto con sus colegas, desarrolló un software que, en 4 de 5 juicios, emitió el mismo veredicto que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para desarrollar el sistema, se compararon los documentos con críticas cinematográficas. A partir de las palabras más comunes usadas en las críticas de cine, se estableció un vocabulario con el cual se entrenó al algoritmo. De este modo, puede reconocerse si una crítica es positiva o negativa. Dice Aletras, el software puede distinguir entre palabras como bueno, excelente, para clasificaciones positivas y malo, horrible, como negativas. Aletras definió el vocabulario que evalúa las condiciones de una determinación. De una detención. Perdón. Este mismo principio, en un futuro próximo, podría facilitar un acceso más fácil a la justicia para muchas personas. Según Aletras, los altos honorarios legales a menudo impiden que las personas entablen una demanda civil. El software puede ayudar a los bufetes de abogados, basándose en casos anteriores, a predecir si una demanda será exitosa. Estos programas ya son utilizados por ellos para preparar los casos. En Alemania, la inteligencia artificial se utiliza en el derecho administrativo. Ya hay procesos totalmente automatizados, señala Martin Evers, especialista en jurisprudencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Por ejemplo, la Oficina de Impuestos ya emite evaluaciones fiscales sin participación humana. Se necesitan reglas claras. A través del portal de internet Gerlitz.de se puede evaluar si las objeciones de una multa sería exitosa o no. Gracias al software, los abogados podrían trabajar en más de 2,000 casos por año, en lugar de 250. Debido al creciente número de casos, la presión sobre los tribunales para que recurran a los sistemas informáticos está en aumento. Pero los 3 expertos están de acuerdo en que se necesitan reglas claras para determinar hasta qué punto se pueden recurrir a la inteligencia artificial para llegar a un veredicto. En Reino Unido, Sofía Olendi y sus colegas están trabajando en la elaboración de un reglamento. En Alemania, la ley estipula que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas por un juez humano, explica Martin Evers. Esto hace posible que los juicios sean totalmente automatizados. Es imposible. El Consejo Europeo, ¿perdón? Sí, eso hace imposible que todos los juicios sean totalmente automatizados, ¿no? Por el derecho humano a que una persona te escuche. Es correcto. Sí, adelante, por favor. El Consejo Europeo publicó recientemente otros principios éticos para el uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial.
Entre otras cosas, los algoritmos solo deben utilizarse si se puede verificar cómo se llegó al veredicto, y si no fomenta la discriminación, lo cual no sucedió en el caso de Eric L. Y listo. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Bueno, pues el ejercicio que acabamos de hacer de Moral Machine del MIT está muy relacionado entonces con este reportaje de una inteligencia artificial que se utiliza para dos aspectos. Uno, para anticipar matemáticamente o estadísticamente las posibilidades de éxito de un caso. Es decir, desde los bufetes de abogados ya están trabajando antes de aceptar el caso o no, ven las posibilidades de éxito. Si entiendo también que esto va en función de los honorarios. Si hay un alto porcentaje de posibilidades, pues serán unos honorarios. Si va de menos del 50%, pues seguramente tendrá un costo altísimo el poder fijar, ¿cómo se llaman los honorarios? Quiero imaginarme, ¿no? Como tal. Por otro lado, está la utilización de estas herramientas tecnológicas como auxiliares de los jueces. Pero el asunto es, nuevamente, quién programa a la inteligencia artificial. Y habrá un momento determinado que sean personas humanas, son los programadores, los que están desarrollando los algoritmos necesarios para que la máquina tome decisiones como esta de Moral Machine del MIT, ¿no? Y entonces ya vimos que pudiera ser que las decisiones de los programadores, que no son jueces, que no son constitucionalistas, sean probablemente quienes determinen qué tenga que resolverse en términos de un contexto. Entonces, por ejemplo, podríamos no preferir a las comunidades indígenas, podríamos no preferir digamos, a las personas digamos, en situación de calle, podríamos no preferir no sé, por ejemplo, a las personas que no están bien vestidas, ¿no? Y ahora con eso que está de moda, los jeans rotos, pues quién sabe si se vaya a confundir la máquina, ¿no? Como tal, o un mal vestido. Si llevas portafolios, pues no sabes qué llevas ahí, ¿no? Igual llevas el lunch, pero creen que eres un abogado, ¿no? Que trabajas en la bolsa de valores o que eres doctor. La verdad es que no lo sabemos. Lo importante es cómo encontrar moralmente, éticamente, un justo medio para toma de decisiones, sobre todo tan graves. Lo mismo pasaría lo que nos decía nuestro compañero hace ratito, Oscar, creo. Decía, es que en la ley, diputados o matemáticos son los que determinan los costos de la pérdida de un miembro del cuerpo o el que no puedas trabajar o el fallecimiento del proveedor o de la mamá, ¿no? ¿Y cómo puedes determinar cuánto cuesta la vida así de las personas? Reducirlo a números, a circunstancias, a expectativas de vida. La verdad que son temas súper complejos, pero que se tienen que decidir, ¿no? O sea, no podemos quedarnos enfrascados en una discusión filosófica, sino hay que resolver, porque hay familias esperando que les cuenten con el cheque, ¿no? O tener la posibilidad de salir adelante porque sé que se murió el proveedor o los proveedores, en fin. Son cosas drásticas, son cosas dramáticas, ¿no? No solamente un pago de una multa. Y esto también al mismo tiempo, quería yo comentarles, ¿qué pasa cuando ya terminas de alimentar humanamente el sistema? ¿No? Entonces, la inteligencia artificial se reinventa, ¿no? Entiendo. ¿Se reinventa con qué? ¿Con los propios criterios que ha asumido? ¿Con alguna posibilidad de variante? Pero si es el propio sistema ya que se está retroalimentando, es decir, los criterios innovadores, los criterios importantes, la fijación de principios y valores para aplicarse, fue una decisión humana, bien o mal, ¿no? Correcta o no correcta en términos de las circunstancias del momento, pues un ser humano lo decidió, ¿no? Suponiendo que hizo su mejor trabajo, pero aún así, pues ustedes saben que tomar decisiones con personas es muy complicado, ¿no? Por ejemplo,
una normativa alemana decía después el 11 de septiembre, que estamos por constatar un año más de la caída de las Torres Gemelas, determinó en esta normativa alemana que si se detectaba que un avión fuera tripulado por terroristas, ¿no? Que fuera secuestrado y tripulado por terroristas con la clara intención de causar un daño en el territorio alemán y a su población, tenían, de acuerdo a esa normativa, dijeron, basta con que se le den dos avisos para que desvíe la trayectoria, o autorizamos a la Fuerza Aérea para que destruya el avión. Entonces, pues todos dijeron, pues claro, hay que proteger el suelo, hay que proteger a la población. Y los pilotos dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer los viajes, no, a ningún lado, ¿por qué? Pues yo qué culpa tengo, ¿no? Si a mí me secuestran, ¿no? Y los 200 pasajeros, ¿qué culpa tienen de que los terroristas tomen la decisión de no cambiar la ruta, ¿no? Pues nos van a matar, de todas maneras. O sea, nos morimos con los terroristas o nos morimos con el gobierno. Pero el gobierno dice, no vamos a negociar nada con los terroristas y entonces vamos a destruir el avión. Este asunto, que es una normativa constitucional, es decir, ya se había aprobado, se llevó al Tribunal Constitucional y ahí se determinó que no se cumplía con el test de proporcionalidad, ¿no? Ni con el test de razonabilidad jurídica. Si bien había un fin legítimo de proteger el territorio, de proteger la posibilidad de que se pudiera dañar a las personas, se determinó que lo más importante o el valor principalmente protegido por normas que prohíben el terrorismo, que pues, están relacionadas con la tranquilidad, ¿no? Tener una vida tranquila y poder salir a la calle sin que sepas que va a pasar algo así de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eso no es un derecho humano, pero sí es un bien jurídico intangible de los seres humanos. Tener derecho o este bien jurídico a una vida tranquila. Y entonces se cuestionó si 500 vidas valían más que las de los pilotos, o 1000 vidas valían más que los pilotos. Entonces también se cuestionó que había una posibilidad de riesgo, pero no sabían si realmente iban a lograr el objetivo, ¿no? El terrorismo, si iba a matar gente, si iban a matar a personas, cuántas, en número, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tampoco se podía, digamos, juzgar o, digamos, como esta analogía que hacemos a veces con la de peras con manzanas, ¿no? Porque una era una posibilidad de riesgo, de muertes, y otra era la muerte de los tripulantes más los pasajeros del avión. Y la normativa determinó que en un estricto examen de proporcionalidad, en el cual ustedes saben que se estudia si la medida atiende a un fin legítimo, si la medida es adecuada, es decir, si persigue ese objetivo, si es claro. Por ejemplo, si yo tengo el objetivo de bajar de peso, veo si, por ejemplo, comer pizzas va alineado con ese objetivo. No voy a decir, no, Rubén, pues lo mismo, no va alineado. Entonces, la medida puede no estar alineada, o la medida de hacer un poco de ejercicio sí va alineada con ese objetivo de mejorar el metabolismo, por ejemplo. Y que además la medida sea necesaria, lo cual implica que dentro del conjunto de alternativas que tenemos, de medidas que tenemos, esta es la que mejor resultado nos da, ¿no? La que no me va a dar una dieta de rebote, una dieta cetogénica que va a tener rebote o que me va a desequilibrar. O sea, va a lograr un objetivo, pero no es el mejor ni el más rápido, ¿no? Y te va a poner en riesgo tu salud. Pues lo mismo se pasa con las medidas o acciones del Estado. Hay que ver que dentro de todas las posibilidades que tenemos, veamos cuál es la mejor, la de mayor eficacia, eficiencia, la que cumpla los mayores extremos de los objetivos que estamos persiguiendo, finalidades legítimas del Estado. Y por último, el daño, ¿no? La proporción que existe entre el daño provocado, que es la muerte de los pasajeros del avión, con el beneficio que es tener una vida tranquila. Sabemos que antes que caiga en nuestro territorio, nuestra Fuerza Aérea va a eliminar cualquier meteorito, cualquier avión, cualquier terrorista en el espacio aéreo. Y aquí lo que se determinó es que la medida no era la necesaria, es decir, que dentro del conjunto de medidas que podíamos obtener, esa no era la más lógica para resolver el problema. Por ejemplo, si me dijeran,
vamos a imponer una medida que implique la castración química de los violadores para abatir el delito de violación. Seguramente está alineada con el objetivo. Seguramente esa medida va a ser más o menos eficaz para controlar ese tipo de incidencia delictiva, pero que acabe con ese tipo de delitos. Parece ser que los estudios científicos dicen que no, ¿no? Y que al correcto, que en contra de eso, pues todavía puede cometerse muchos excesos en este tipo de medidas. Y entonces justo esto fue lo que se planteó si no había otra serie de medidas más cercanas sin dañar tanto, como cuál, incrementar la seguridad de los aeropuertos, incrementar la inteligencia, ¿no? Incrementar muchas otras cosas antes que un terrorista pueda introducir un arma, ¿no? Por ejemplo, o pasar por distintos filtros con un arma como para poder amenazar gravemente la integridad de los pasajeros. Hay una película coreana, creo que está en Netflix, no me acuerdo si se llama Virus o cuál es, creo. Y bueno, justo lo que habla es que ahora las armas son biológicas, ¿no? Entonces que estas armas biológicas se pueden armar muy fácilmente. Ya no es necesario meter una metralleta, ni una espada de ninja, ni una granada, ni un chaleco así repleto de dinamita, como la del ¿cómo se llama? Marca Acme, como la del Coyote y el Correcaminos, ¿no? En fin, vamos experimentando otro tipo de guerra, otro tipo de terrorismo, como el biológico, las armas químicas, tecnológico, en fin. Son circunstancias y cosas que nos están aproximando a otros escenarios, pero pues hay que estar preparados, ¿no? Pues bien, estimadas compañeros y compañeras, es el momento otra vez de despedirnos. Ojalá y estas reflexiones de lo que viene a futuro, pero que en realidad ya está presente, ¿no? Nos vienen pisando los talones, implica pues que nos tenemos que preparar. Qué bien que están preparándose en la escuela judicial, pero me parece que ahora hay que poner la vista hacia las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y ver desde este punto de vista cómo nos vamos a incorporar, ¿no? Antes de que nos quedemos como aquellos primeros humanos en los que se quedaban viendo cómo otros hacían y controlaban el fuego, ¿no? Y no se quedaban con la boca abierta, ¿no? Como si fuera hasta místico, mágico y hasta musical el tema. Y aquí, pues cada vez que nos hablan de inteligencia artificial, nos quedamos igual, ¿no? Con la boca abierta, sin saber exactamente hacia dónde va la justicia, porque, insisto, ya estamos dentro de la justicia digital. Pues les agradezco mucho su participación, como siempre han sido muy gentiles. A mí me encantan estas clases, estas pláticas, sobre todo por escuchar y además retroalimentarnos en todas estas experiencias. Les agradezco, Perla, maestro San Vicente, como siempre, Oscar. Perdón, Perlita, adelante, Perla, por favor. Ya me estoy despidiendo y no... Adelante, por favor. Bueno, 3 puntos. El primero, preguntarle si es que usted podría proporcionarnos algún dato de contacto, un correo electrónico o algo que podamos ponernos en comunicación con usted para compartir algún material de los que estuvimos viendo. Sí, con gusto. El segundo es que me pareció muy importante lo que comentaba usted de poder formar un equipo de trabajo, sobre todo quienes estamos interesados en estos temas, y si los compañeros lo toman a bien, posteriormente poder compartirnos también datos de contacto. Y el tercer punto, maestro, perdí un poco la comunicación, estuve escuchando toda la explicación. Tomé dato incluso del estricto examen de proporcionalidad que se hizo, pero perdí el dato exactamente de qué caso es el que estábamos hablando. Ese fue el caso de una normativa en Alemania en contra del terrorismo y que derivaba justamente de las experiencias en Estados Unidos, en Nueva York, de las Torres Gemelas de septiembre 11. ¿Okay? Les doy 2 formas de contactarme conmigo. Ahí está mi correo electrónico, el oficial, ruben.becerra r, después de Becerra una R, ruben.becerra_r, @te de tribunal electoral.gov de gobierno.mx. Y en X Twitter, o como se llama ahora esta plataforma,
Me encuentran como @Rubén Becerra, RB de Victoria. @Rubén Becerra, RB de Victoria. Y de verdad que si ustedes se animan, podemos hacer algo bonito, podemos hacer un trabajo. Yo he tratado de incitar a muchos salones, a grupos, que esto no lo dejen nada más con su certificado de que ya terminaron el módulo o el diplomado, ¿no? Traten de buscar cómo conectarse entre ustedes mismos, hacer trabajos conjuntos, dividirse una investigación, empiecen por algo sencillo de 10 cuartillas. Ya saben que aquí en la Escuela Judicial, en los blogs, siempre van a encontrar una puerta abierta para que puedan escribir, que puedan expresar sus opiniones, sus inquietudes sobre estos temas, lanzar preguntas al vacío incluso, o aventarse también del vacío, como decimos a veces, con alguna propuesta de reforma en materia electoral digital, por ejemplo, ¿no? Retomar la reforma del Plan B, de lo que hablaba de la justicia digital, y ver que esto es un tema que debería de mantenerse, digamos, en posibles reformas o a futuras reformas. No sé, hacer comparativos de distintos sistemas, lanzar cuestionamientos, ya sea desde el punto de vista chusco, no sé. Lo importante es que nos expresemos y que hagamos comunidad. Y en la medida que ustedes quieran que yo participe, yo estaría encantado de la vida de coordinar, de sumar, de comentar, de acompañar, en lo que ustedes quieran, porque lo importante es seguir trabajando en comunidad, porque de esa manera me parece que podemos avanzar más en estos temas, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Perla, pues muy gentil, maestro San Vicente, Oscar, Marco Antonio, gracias, José Alberto, Rigoberto, Alexis, Miguel Ángel y a todos los demás que se conectaron a esta plataforma, muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto en otras de las ediciones o cursos de la Escuela Judicial, y si no, nos vemos en Twitter, y si no, me mandan un mensajito. ¿Ah? Gracias. Al contrario, Gracias. muy buena tarde. Excelente día. Gracias, doctor. Buenas tardes, mis estimados amigos. Gracias, Perla, muy gentil. Gracias.